Cuando son las 9:33 en Buenos Aires, Argentina, vamos a establecer el contacto directo con Samuel Cabanchik, senador por el partido Proyecto Buenos Aires. Gracias por acompañarnos en el informativo, senador, muy amable. Buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos. Vemos que las partes más polémicas de la reforma se han aprobado. Interesante como uno de los senadores kirchneristas dice que no hay problema, que ninguno de los jueces, en este caso, que será electo popularmente, tendrá que darle la venia a ningún partido político. Pero, ¿cómo será ese proceso para que un juez sea electo popularmente? Tendrá que tener alguna afinidad con ese partido político. Bienvenido. Sí, claro, o sea, ese es uno de las expectativas, uno de los temores, de las prevenciones, ¿no?, que uno tiene con una reforma del Consejo de la Magistratura a través de una lista partidaria, ¿verdad? Esa es una de nuestras críticas, el hecho de que se lo haya incluido en las internas abiertas obligatorias que van a realizarse por la nueva ley electoral en agosto de este año, y con la boleta partidaria junto con los candidatos a los diputados, ¿no?, a los candidatos diputados y senadores en la renovación de senadores. Y en el futuro estará pegada a la lista de las presidenciales. Es decir, que muy claramente se pone en relación la elección más importante con el voto a los consejos de la magistratura, en la misma boleta partidaria, y con una exigencia distrital muy importante, porque esa fuerza política va a tener que estar registrada como tal con su denominación en 8 distritos al menos de los 24 distritos electorales. Senador Cabanchik, es una de las dificultades. Sí. Obviamente. Senador Cabanchik, Héctor Fabio Cardona le habla. En otros países se aplica este tipo de elecciones, es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, los jueces van a elecciones. En la práctica, para Argentina, ¿cuál es la consecuencia política y para el equilibrio de poderes del Estado que los jueces tengan que hacerse elegir popularmente? A ver, es cierto que se puede comparar con el sistema americano y podríamos ver que hay aspectos en donde nuestra organización política se parece a la de los Estados Unidos y muchos otros en donde difiere de la misma, ¿no? Que en cambio se parece a una organización de ascendencia centroeuropea. Acá tenemos una situación mixta. En Estados Unidos no existe el Consejo de la Magistratura, en algunos estados los jueces se eligen por voto popular, en otros se hace a través de una comisión que es mixta. El gobernador del estado elige de una lista que prepara la comisión, o sea, hay diversos mecanismos. Por otra parte, no existiendo el Consejo de la Magistratura, los jueces federales son votados por el Senado a propuesta del presidente, como también era en la Argentina. Pero bueno, en la reforma de 1994 se introdujo este instrumento del Consejo de la Magistratura, que ya digo, es un instrumento que está en algunos países europeos, y el mismo tiene un artículo específico de la Constitución Nacional, el 114, que rige su composición, que de alguna manera establece cuál es el espíritu que la ley que crea el Consejo de la Magistratura, y que esta es la tercera vez que tiene una reforma, tiene que seguir, ¿no? Y ahí es donde está un poco la incongruencia o la tensión entre la ley y lo exigido o lo establecido por la Constitución Nacional. Si en abstracto se puede discutir y hay argumentos a favor o en contra, nosotros no nos oponemos a la votación popular del Consejo de la Magistratura, pero con el articulado actual de la Constitución Nacional y en listas partidarias, además de que se divide el voto en mayoría y minoría, y vamos a una composición inevitablemente de 13 de los 19 miembros perteneciendo a la mayoría triunfante en las elecciones. Esto no es una interpretación, esto es un hecho, digamos, ¿no? 13 de los 19 van a pertenecer al partido político triunfante en las elecciones, que naturalmente es muy probable que sea el que gana la presidencia. Entonces, el mismo signo político va a tener la cabeza del Poder Ejecutivo y casi la cabeza del Poder Judicial. Samuel Cabanchik, senador por el partido Proyecto Buenos Aires, nos atiende desde el Senado en Buenos Aires. Mil gracias, muy amable.